Saludamos a esta hora al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Doctor Saquicela, gracias por acompañarnos. Bueno, problema en ciernes, esto de la designación del presidente de la Corte del Consejo de la Judicatura que reemplace a María del Carmen Maldonado. La Constitución dice que el presidente de la Corte Nacional envía una terna y de ahí sale el presidente del Consejo de la Judicatura. Pero aquí hay un reemplazo de María del Carmen Maldonado, que es el doctor Álvaro Román, pero cuando fue elegido en el 2019 no salió de la terna de la Corte Nacional de Justicia, salió de la terna de la Fiscalía. Entonces, ¿quién tiene que reemplazar a María del Carmen Maldonado? En primer lugar, yo debo ser absolutamente claro que mi pronunciamiento siempre será en derecho y en respeto de la norma constitucional. Si el presidente de la Corte Nacional de Justicia no respeta el derecho, ¿quién va a respetar? No tengo ningún problema en el orden personal con el doctor Álvaro Román, mi respeto y mi consideración como profesional y académico. La norma constitucional es absolutamente clara y tiene un sentido de que es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, siempre se lo ha hecho así, el que envía la terna, y de la terna que envía el presidente de la Corte Nacional de Justicia surge o se determina el presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. Lo que creo yo es de que hay que respetar, obviamente, una designación del doctor Román como vocal suplente, pero sería insostenible, y yo estoy seguro que la propia Corte Constitucional, que son constitucionalistas, son juristas, y en lo personal además creo que la resolución por la que dice la señora expresidenta María del Carmen Maldonado que ha renunciado, yo en lo personal estoy de acuerdo, coincido con el criterio de la Corte Constitucional, y estoy seguro de que la Corte Constitucional... ¿Está de acuerdo en que la Corte Constitucional le quite esas funciones a la presidenta del Consejo de la Judicatura? Yo estoy de acuerdo, es correcto. Pero no es debilitar la función... Yo no creo que sea debilitar, más bien por el contrario, es respetar la independencia judicial y la presunción de inocencia. Y lo que yo creo es de que en el país estamos absolutamente claros, y seguramente la propia Corte Constitucional, de que la norma suprema del Estado es la Constitución. Y si la Constitución establece que el presidente de la Judicatura nace de la terna que envía el presidente de la Corte Nacional, se vuelve insostenible de que pueda presidir una persona que no surge de la Corte Nacional. ¿Cuál es la razón? Yo he dicho, en el mundo entero, incluso quien preside el Consejo de la Judicatura es el presidente de la Corte Suprema. ¿Cuál fue nuestro diseño constitucional? No es el presidente de la Corte Suprema, ni pretendemos serlo, sino respetar la Constitución. Pero es el delegado del presidente de la Corte. No es la opinión de Iván Saquicela. Se ha pronunciado la Asociación de Magistrados y Jueces, es decir, todos los jueces del Ecuador, todos los presidentes de las Cortes Provinciales del Ecuador y el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, porque toda aquella persona que lea la Constitución no le queda duda alguna de que necesariamente un elemento sine qua non es que la terna sea enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y cuándo enviará, doctor Saquicela? Buenos días. Nuestra actuación será en derecho. ¿Perdón? Doctor, buenos días. ¿Y cuándo enviará esa terna entonces, entendiendo que hasta que sea remitida por la Corte Nacional de Justicia, sería entonces sí Álvaro Román el suplente de María del Carmen Maldonado mientras se envía esa terna? Así va a ser. Yo creo que debe ser así y por eso reitero, mi posición es de respeto a la norma y respeto a la propia Corte Constitucional, que en efecto tiene un dictamen interpretativo porque fue una situación excepcional. ¿Pero y cuándo enviaría la terna? Lo más pronto que sea posible. A mí me tomó de sorpresa, yo no sabía. La señora expresidenta del Consejo de la Judicatura ha renunciado el día de ayer, no tenía conocimiento de aquello. Yo lo que creo es de que debe respetarse de que el doctor Román es alterno o es suplente, y para guardar el respeto a la norma constitucional debe permitirse que quien habla como presidente de la Corte envíe la terna y se nombre el presidente. ¿Y tiene algunos nombres quizás que ya pudiera barajar para incluir en esa terna, doctor? La verdad es que no, como digo, no conocía. Pero si no ayer fue de sorpresa. Si no se apura le van a madrugar, pues. Bueno, nosotros tenemos que hacer las cosas como corresponden en derecho. Pero yo lo que creo, solamente esto que es importante, yo lo que creo
es que la ley nos da la respuesta. De un lado la Constitución. Ahora, pero el Código Orgánico... Ahí hay un tema, y sí, bien lo que usted va a decir. El Poder Supremo es la Constitución, pero hay una resolución de la Corte Constitucional del 7 de mayo del 2019, es un dictamen interpretativo a este poder extraordinario que le dio la consulta popular del 18 al Consejo de Participación Transitorio, que dejó de alguna manera asegurando, digámoslo así, al señor Román como delegado. Yo debo ser respetuoso de las decisiones de la Corte Constitucional, porque soy un hombre de derecho, y respetamos esa decisión. Pero puntualizamos, la Corte Constitucional no se ha referido al doctor Román ni a nadie en particular. Lo que se ha referido es a una interpretación de normas expresas de la Constitución, el artículo 208, el artículo 209, que dice relación con ¿qué? Con el procedimiento de selección que fue diferente al común, por tratarse de una situación excepcional. Como excepcional es el hecho de que ahora en lo que estamos es en una renuncia. Entonces, si es que hay una renuncia, es una situación distinta. Así como hay que respetar, yo lo respeto, el doctor Román, de acuerdo al criterio de la Corte Constitucional, él es suplente, pero él tiene hoy un impedimento por la propia norma constitucional. Él no puede, porque la Constitución lo prohíbe, no puede presidir el Consejo de la Judicatura si no es de la terna de la Corte Nacional. Y eso no lo dice quien habla, lo han dicho juristas, lo han dicho constitucionalistas. Yo hablo con seriedad. El país entero sabe que esa es una defensa de la Constitución, de la democracia y la institucionalidad del país. Esperemos que les pregunte para... No, solamente quería decirle esto. El poder extraordinario del Consejo de Participación Transitorio terminó cuando se extinguió el Consejo. Exactamente eso es lo que dice el dictamen de la Corte Constitucional. Es una situación excepcional que concluyó cuando terminó sus labores el Consejo Transitorio. Y el propio dictamen constitucional dice que el Consejo definitivo, me refiero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, asume las competencias de conformidad con la Constitución de forma ordinaria. Y este momento que tenemos, una renuncia de la presidenta del Consejo de la Judicatura, y que dice la Constitución que tiene que ser el presidente de la Corte el que envíe la terna. Yo hago una pregunta, respeto las opiniones ajenas, pero hago una pregunta: ¿cómo puede sostenerse constitucionalmente que quien no es de la terna presida el Consejo de la Judicatura? Pero hay opiniones contrapuestas, porque eso usted lo señala así, pero desde la Fiscalía hay otra posición, desde el constitucionalistas tienen otra posición. ¿Usted cree que finalmente habrá una unificación de criterios en cuanto a quién debe presidir entonces el Consejo Nacional de la Judicatura? Yo leí una entrevista del señor presidente de la Corte Constitucional y me acojo a sus palabras. Podemos discrepar y podemos tener criterios diferentes, y los respeto, pero hay una solución: la Constitución. La Constitución en esta parte es absolutamente clara, no admite ninguna discusión, ninguna interpretación, y hay que respetarla, so pena de que estemos rompiendo la institucionalidad del país, y lo que es más grave, respecto de la justicia, que es tan delicada. Y quiero decir algo más, públicamente, con respeto pero con frontalidad. Me llama profundamente la atención que la doctora María del Carmen Maldonado, yo voy a dejar aquí el oficio, ella hace disposiciones luego de renunciar, renuncia y envía un oficio a la secretaria del Consejo de la Judicatura disponiéndole que se le convoque al doctor Román. Flaco favor al doctor Román, o sea, porque el doctor Román es un profesional serio y académico, y él sabe, al igual que yo, que no le corresponde presidir, pero sí le corresponde ser alterno, y eso hay que respetar. Lo dijo en la rueda de prensa cuando renunciaba, que le corresponde presidir al doctor Román. Me parece muy extraño que dé su opinión después de que la Constitución es clara y ella misma nace de la terna enviada en su momento por la doctora Paulina Aguirre, y ella sabe que el doctor Román no nace de esa terna, y me llama la atención que ya renunciando por escrito disponga a la secretaria del Consejo de la Judicatura
de que se convoque al doctor Román. Ella no tiene que dar ninguna disposición. Yo no dispongo a nadie. Yo lo que hago es respetar y pedir que se respete la norma constitucional y la propia disposición de un dictamen de la Corte Constitucional, que de ninguna manera puede irrespetar una norma constitucional clara de que el presidente de la Judicatura nace de la terna. Yo pregunto, ¿cuál sería el sustento constitucional para permitir eso? ¿Se va a violar la Constitución? Eso no es posible. ¿Cabría, doctor Saquicela, quizás pedir a la Corte Constitucional ustedes que revisen esa resolución del 7 de mayo en el que avalaba las decisiones que en su momento tomó el señor Trujillo a la cabeza del Consejo de Participación Ciudadana? En mi opinión no es necesario. ¿Por qué? Primero, yo soy un hombre de derecho y el Pleno de la Corte se ha pronunciado en términos estrictamente jurídicos. No es necesario. ¿Por qué? Porque ese dictamen se refiere, revisemos por favor, a la interpretación de artículos concretos de la norma constitucional respecto a qué, al procedimiento en ese entonces de designar las autoridades, que tenía que ser necesariamente diferente en el criterio de la Corte Constitucional, porque tenía un momento distinto, no podía seguir el procedimiento previsto en la Constitución, pero ni por asomo, porque no puede ser posible, jurídicamente hablando, ha puesto en tela de duda de que el presidente de la Judicatura o presidenta debe imperativamente surgir de la terna. Eso no dice el dictamen, ahí hay un error, no dice aquello. Presidente, pero lo que dice Liz es verdad. Y esa consulta ya se produjo. Cuando fue el señor Tuárez, presidente del Consejo de Participación, hizo una consulta a la Corte y la Corte le respondió que no puede alterar nadie lo que decidió el Consejo Transitorio. De acuerdo. ¿Qué tal si la Corte dice lo mismo hoy y lo dejan a Román como presidente de la Judicatura? Nadie va a alterar, porque justamente lo que yo creo que ser hombres serios y de derecho implica respetar. El doctor Román ha sido nombrado como alterno y eso hay que respetarlo. Pero lo que en cambio el doctor Román y el país entero debemos respetar es de que la Constitución establece como elemento sine qua non claro, determinante, imperativo, inexorable, irrefutable. La Constitución preceptúa: el presidente del Consejo de la Judicatura será de la terna que envíe el presidente de la Corte Nacional. A contrario censo de lo que usted plantea, yo pregunto, ¿cuál sería el argumento para violar la Constitución? ¿Cuál es el argumento? ¿Sabe cuál es la garantía de la democracia, la garantía de la seguridad jurídica y de la institucionalidad de un Estado democrático? El respeto de la norma constitucional. Nadie, absolutamente nadie, y con mayor razón los jueces de la Corte Nacional y de la Corte Constitucional, podemos estar encima de la Constitución. Que alguien en este país sostenga que es posible que presida el Consejo de la Judicatura quien no es de la terna, no lo digo yo, lo dice la Constitución del Ecuador, y es un estudiante de Derecho que seguramente nos está escuchando, lo valora, y sabe que quien habla defiende la independencia judicial, la democracia y la institucionalidad de este país. ¿Sabe algo? Muchas veces se ha metido las manos en la justicia, y lo que dice ahora, no lo creo. Porque el doctor Trujillo, cuando hace la consulta a la Corte Constitucional, dice que en una década se metió las manos en la justicia y que es necesaria sacarla, que se saque para siempre. No por nosotros, que siempre digo somos transitorios. Nadie puede meter las manos en la justicia. Déjenos mejorar. Tiene que venir el expediente electrónico, tiene que venir tecnología, tienen que haber recursos. La gente quiere ética, eficiencia. Déjenos hacer de acuerdo a la norma constitucional, no es un capricho. El país entero sabe que lo que yo digo no es falso. Un estudiante de Derecho que me escucha, por favor, está en la Constitución. Yo soy un académico y ¿sabe qué es lo que enseño a mis estudiantes? A respetar las normas. Gracias, presidente. Vamos a una pausa. Gracias a ustedes.